Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal en donde hablamos de salud menstrual y gestión menstrual ecológica. Mi nombre es Luna y hoy les quiero hablar acerca de qué es esperable antes y durante la menstruación y qué no es esperable. Muchas veces muchos síntomas se naturalizan, ¿no? Como, bueno, si te pasa esto es parte de menstruar. Te duele la cabeza si es por la menstruación, te duele menstruar si está bien, es normal. Muchas cosas se naturalizan y en realidad son síntomas que nos están diciendo algo. Si siempre que todos los días cuando nos levantamos nos duele la cabeza, iríamos a consultar y a preguntar, ¿por qué siempre a la mañana me duele la cabeza? Lo mismo con la menstruación. Si siempre que menstruas tenés estos síntomas desagradables, hay que consultar porque el cuerpo a través de la menstruación nos está diciendo algo acerca de nuestra salud. Entonces, ¿qué es esperable antes de menstruar y qué no es esperable? Lo que es esperable, estar un poco más cansada o un poco más distraída, con menos energía, tener menos ganas de hacer tus actividades como normalmente, estar un poco inflamada, es decir, sentir ahí como una pesadez en la zona del vientre, o que si te mueves mucho o haces alguna actividad con esfuerzo, con peso, te duela un poco la cintura, pero si descansás, si dormís bien o si haces movimientos tranquilos, no ejercicio fuerte, no te duele únicamente si haces este tipo de cosas. Podés llegar a sentir un poquito de incomodidad por esto de que nuestro útero está 3 veces más grande. De hecho, muchas veces si nos observamos el vientre tenemos como una panza de 3 meses de embarazo, que eso a veces asusta o preocupa. Eso es normal porque nuestro útero está hinchadito y se agranda, digamos, 3 veces su tamaño durante la menstruación y luego va a volver a su tamaño original al pasar esos días. Estas cosas son normales, o no tener ganas de socializar, son cosas esperables. Ahora, ¿qué no es esperable? No es esperable tener mucho dolor menstrual, es decir, no es esperable que siempre que te venga la menstruación tengas dolor, eso no es esperable. No es esperable que sea un dolor que te tomas un tecito o te pones algo caliente en el vientre y no se pasa, eso no está bueno, no es algo esperable. No es esperable sentir dolor de cabeza antes de menstruar y durante la menstruación. Tampoco tener mucho dolor en las tetas, mucha sensibilidad. Si sentís que no podés, que todo te duele, te roza la ropa y te duele, o las sentís así como muy duras antes de menstruar, es un síntoma de lo que vamos a hablar hoy. Eso tampoco es algo normal solamente por menstruar. Tener mucho acné, ¿no? Acné premenstrual, es decir, no un granito, sino como siempre tener muchos granitos, ¿no? Habilidad, estar muy irritable antes de menstruar no es lo esperable, si bien acá les voy a dejar el video de los por qué duele la menstruación, donde hablamos un poco las causas psicológicas a veces de esa irritabilidad, pero si siempre tenés mucha irritabilidad, que todo te molesta mucho, que te da como así mucha incomodidad y como enojo, y eso siempre que menstruas, eso tampoco es algo solamente por menstruar, no es un síntoma esperable. Sangrados muy abundantes, ¿sí? Si vos solés tener sangrados muy abundantes, que no hay producto de gestión menstrual que te sirva porque todo se te pasa, porque tenés que usar 2 productos juntos, una copita y una toallita, porque si no te manchás. Esto también es un llamado de atención. ¿Qué otra cosa? A los ciclos irregulares. Bueno, esto ya no es solo de menstruar, sino como que tus ciclos suelen durar menos de 21 días, o sea, son muy cortitos o muy largos, más de 35 o 36 días. Esto también presta atención, está diciendo algo tu cuerpo. Y tener retención de líquidos, ¿sí? Como estar ahí muy inflamada con retención de líquidos, con no poder ir adecuadamente al baño. Todas estas cosas no son esperables antes y durante la menstruación. Y una de las causas de tener todos estos síntomas premenstruales es la dominancia estrogénica. En este video vamos a hablar de esto de la dominancia estrogénica, que es cada vez más frecuente, por eso es tan importante que ustedes conozcan de qué se trata. La dominancia estrogénica se puede producir por 3 factores: mucho estrógeno en sangre y poca progesterona. O sea, que haya demasiado estrógeno en sangre y que la progesterona esté en déficit, ¿no? Que tengamos poquita progesterona. Que el estrógeno esté normal, esté en sus niveles adecuados, pero que la progesterona esté en déficit, ¿no? Que tengamos poca progesterona. El tercer motivo es que la progesterona esté normal, pero el estrógeno está muy elevado.
Esto que parece un trabalenguas es porque las hormonas sexuales funcionan de forma orquestada, ¿no? Cuando una se desequilibran las otras. En realidad, la palabra desequilibrio hormonal está mal planteada, porque justamente el ciclo menstrual ovulatorio es un ciclo que no es regular, no es todo el tiempo constante, sino que necesita tener ciertas alternancias para que todo funcione bien. Por ejemplo, en la primera parte del ciclo tienen que predominar los estrógenos, está bien que eso suceda, y la progesterona siempre va a estar más abajo que los estrógenos. Pero en la segunda parte del ciclo, luego de producida la ovulación, necesitamos que haya más niveles de progesterona que estrógenos para que pueda contrarrestar todos los efectos del estrógeno. El estrógeno es muy bueno para la salud, muy bueno para los huesos, para los músculos, para el humor, para la motivación, para la piel, el pelo, para vernos lindas, pero mucho estrógeno causa estos síntomas de los que hablábamos al principio. Entonces es muy importante que se produzca esta alternancia. Entonces la dominancia estrogénica es la que produce generalmente lo que se llama síndrome premenstrual. No vamos a profundizar tanto en esto del síndrome premenstrual, pero todos los síntomas que les mencioné son parte del síndrome premenstrual. Si vos tenés todos estos síntomas juntos y durante muchas menstruaciones, es decir, siempre que menstruas te pasa que tenés todos estos síntomas, estás teniendo un síndrome premenstrual, ¿no? Esta afección que tiene que ver con esta dominancia estrogénica. Si tenés alguno de estos síntomas, no todos juntos, pero tenés algunos, no tenés síndrome premenstrual, pero sí tu cuerpo te está diciendo algo con ese síntoma. No es solo porque, bueno, mi menstruación funciona así. Tiene que ver con este exceso de estrógenos, esta dominancia estrogénica de la que hablamos antes. Otra cosa muy importante es que, como les decía, el ciclo menstrual funciona de forma alternada, por lo tanto no hay que equilibrar, sino entender cómo funcionan nuestras hormonas sexuales, y ahora les voy a contar los cambios que podemos hacer para mejorarlas y para que estén en niveles saludables, ¿no? Muchas veces, y lamentablemente, vamos a un médico, un profesional, ginecólogo o ginecóloga, y lo que nos dan es pastillas anticonceptivas para regular el ciclo. Ya empezamos mal porque, como les decía, no tenemos que regular el ciclo. De hecho, esta alternancia es lo que es saludable. Pero por otra parte, las pastillas anticonceptivas lo que hacen es anular la ovulación. Y para que esté esta alternancia saludable del ciclo, necesitamos ovular. Es por eso que tomar pastillas anticonceptivos a largo plazo va a traer problemas de salud, que no vamos a hablar en este video, pero déjenme en comentarios si les interesa y lo charlamos en otro video. Pero si estás teniendo todos estos síntomas y síndrome premenstrual, o como les decía, alguno de estos síntomas, vas a un profesional y te da pastillas anticonceptivas, busca otro, porque las pastillas anticonceptivas no son la solución. Tomar pastillas anticonceptivas por esto es como si vos tenés jaqueca frecuente o dolores de cabeza siempre que te levantás, vas al médico y te da ibuprofeno. Vos sabés que el ibuprofeno sí te va a quitar el dolor de cabeza, pero no sabés por qué te está doliendo la cabeza. Entonces vas a enmascarar un síntoma, y eso es peligroso porque puede hacer que ese problema de salud que está ocasionando ese síntoma después crezca y lo invisibilizamos y no tratamos el problema de raíz. Lo mismo con las pastillas anticonceptivas. Entonces, ¿a qué se debe esta dominancia estrogénica cada vez más frecuente y por qué es cada vez más frecuente? Y entonces por eso también es tan frecuente tener todos estos síntomas premenstruales o alguno de ellos. Bueno, acá les voy a decir las razones por las cuales tenemos dominancia estrogénica. En primer lugar, los disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos son sustancias químicas que están presentes y los voy a leer porque también la tengo acá, metales, solventes, aditivos alimenticios y productos de cuidado personal y pesticidas. Y todas estas sustancias químicas se utilizan en la industria, por ejemplo, de la cosmética o de los alimentos que tienen conservantes, o incluso de la agroindustria, ¿no? Para poder producir grandes cantidades, entonces utilizan pesticidas y todo eso después va a nuestro cuerpo. Si bien va en pequeñas cantidades, por eso son legales y se pueden comercializar, a largo plazo van a producir una disrupción endocrina. Endocrina quiere decir de nuestro sistema hormonal. Pueden hacer que se produzcan muchas hormonas, o sea, se produzca una hormona en cantidad, quiero decir, y no otra, confunden nuestros receptores hormonales,
Esto es lo que hacen los disruptores endocrinos, empiezan a hacer que nuestro sistema hormonal funcione mal. Y esto es una de las causas de que haya mucho estrógeno en sangre produciendo los síntomas que les hablé al principio. En segundo lugar, la alimentación inflamatoria, que es la más frecuente hoy en día, que es exceso de azúcar básicamente, ¿no? El estrógeno se eleva mucho a veces por el exceso de azúcar, y cuando digo azúcar no me refiero solo a azúcar, sino a azúcar en todas sus formas, ¿no? En carbohidratos, en fructuosa, toda esta comida que compramos en el súper, que tienen aditivos, también tienen exceso de azúcar, porque por más que sea salado, muchas veces le ponen azúcar igual, ¿no? Los ultraprocesados, los famosos ultraprocesados, todo lo que venga en paquete y sea ultraprocesado va a tener niveles altos de azúcares. Por otra parte de la alimentación inflamatoria es el alcohol, y ni hablar si son tragos con alcohol y azúcar. Eso es muy malo para nuestro sistema hormonal, para nuestra salud hormonal. Si ya estás teniendo alguno de estos síntomas y consumís alcohol frecuentemente, es muy importante disminuirlo. Y fumar también es muy malo para la salud hormonal porque genera estos desequilibrios hormonales. Si tenés alguno de estos desequilibrios hormonales, alguno de estos síntomas, quiere decir, y fumás frecuentemente, bueno, también tenés que saber que el cigarrillo te está produciendo eso. Por otra parte, uno de los grandes factores que causan esta dominancia estrogénica es el estrés. El estrés tan común hoy en día, que a veces uno lo relaciona con que te tiene que pasar algo traumático o algo que te llame mucho la atención para decir estoy estresada. Pero la verdad es que el ritmo de vida que tenemos hoy en día genera estrés. En todas las redes sociales, el trabajo que cada vez es más a distancia, donde tenemos que hacer un montón de cosas al mismo tiempo, nosotros no estamos preparados para eso, nuestro cerebro no está preparado para eso y genera un estrés en nuestro sistema. Estar todo el tiempo consumiendo información de forma cada vez más rápida, todo esto parece que nosotros estamos como acostumbrados, pero en realidad el cuerpo está continuamente estresado, ¿no? Por otra parte, el estrés también se produce por no respetar los biorritmos, ¿no? Los ritmos de la naturaleza del sueño, de comer a cierto horario, de dormir a cierto horario. A veces con la tecnología, con el exceso de luz, no respetamos los ritmos de la naturaleza, tenemos otros ritmos y esto también va en contra de lo que la fisiología, la naturaleza, nuestro cuerpo nos pide, y las hormonas son muy sensibles a eso. Y por otra parte, cuando no dormimos bien o estamos con mucho trabajo, las hormonas en realidad nos cuida todo nuestro sistema hormonal, porque piensen que estos equilibrios hormonales siempre, además de que nos brindan muchos beneficios para la salud, en realidad lo que buscan es, en realidad no, y también buscan un posible embarazo, ¿no? Se preparan para una posible fecundación. Entonces el sistema, si ve que vos estás con déficit de nutrientes o con un exceso de estrés, o estás con una hipervigilancia, ¿no? Como con un exceso de cortisol y de adrenalina también, lo que va a hacer para cuidarte es inhibir la ovulación. Va a decir, no se puede en este momento, con estas condiciones, producir una gestación, sería peligroso. Entonces, ¿qué hace? Inhibe la ovulación. Las hormonas, o sea, se desregula el ciclo y no ovulás. Esto es más frecuente de lo que pensamos. Registrando con métodos de observación de la fertilidad como el método sintotérmico, lo vemos muy a menudo porque ahí podemos saber si ovulamos o no, y vemos muy a menudo que esto sucede, que la ovulación no se produce. Cuando la ovulación no se produce progesterona, porque es a partir de la ovulación que se genera progesterona, y al no haber progesterona, como les decía al principio, los niveles de estrógeno van a estar muy elevados y todos esos beneficios que tiene la progesterona en el cuerpo, que es de desinflamar, de calmar el sistema nervioso central, no los vamos a tener y vamos a tener todos estos síntomas que les mencionaba antes. Por otra parte, la adrenalina genera que se bloqueen los receptores de progesterona, entonces por ahí hay ovulación, pero se produce poca progesterona, y recuerden que poca progesterona hace que se eleve el nivel de estrógeno, es una de las causas de la dominancia estrogénica. Aparte del exceso de cortisol, el cortisol es una hormona que está buenísima, que nos ayuda a estar alerta, a estar atento, a estar despabilados para hacer las cosas que tenemos que hacer, pero cuando tenemos todo el tiempo cortisol sin corte, todo el tiempo segregando cortisol, lo que va a hacer es desgastar al hipotálamo, que es el hipotálamo que está acá en el cerebro, ¿no? Que es una glándula, el hipotálamo y la hipófisis. La hipófisis es la glándula que comanda todos los procesos hormonales.
y entre ellos la ovulación. Entonces, cuando se desgasta esta glándula por el exceso de cortisol, como que está estresada la glándula esa, se produce mucho cortisol, por el exceso de cortisol lo que hace es que se desgasta, entonces va a mandar pulsos débiles para producir hormonas sexuales, es decir, va a estar desequilibrado también ese eje que regula el ciclo menstrual ovulatorio. Entonces, la dominancia estrogénica, por este exceso de estrógenos y esto del estrés que les decía, que se inhibe la ovulación, se va haciendo una bola más grande y ya no solo son algunos síntomas aislados, como les decía, de estos que mencionamos al principio, sino que empiezan a ser muchos síntomas juntos, entonces podés desencadenar en un síndrome premenstrual o, por ejemplo, síndrome de ovario poliquístico porque no se ovula, encadenar en otras afecciones como esto, como síndrome de ovario poliquístico o síndrome premenstrual o ciclos muy irregulares o sangrados abundantes. Todo esto se produce por falta de ovulación o porque hay ovulación pero hay un exceso de estrógeno en sangre. Entonces, ¿qué hacer para atención a esto y voy a decir regular nuestras hormonas, pero ya saben a lo que me refiero con regular, ¿no? A cuidarlas, a que estén en niveles adecuados en los momentos del ciclo que necesitamos. Acá les voy a dar algunos consejos para empezar a tener en cuenta. Lo primero que tenés que hacer es tratar de sacar los disruptores endocrinos de tu vida. Para eso, comprar frutas y verduras agroecológicas, las harinas, las legumbres, el arroz. Trata de comprar todo lo que sea integral porque eso va a disminuir los niveles de azúcar en sangre. Entonces, siempre que sea integral es mejor, nos ayuda a una mejor digestión y a reducir estos niveles de azúcar. Y siempre agroecológico. Otra cosa que podés hacer es evitar comprar shampoo, cremas y eso en los supermercados, marcas de supermercados, porque muchas de ellas tienen estas sustancias que son disruptores endocrinos, y comprarle a alguna persona que se dedique a la fitocosmética porque va a producir sin todas estas sustancias químicas. Por ejemplo, los protectores solares, que son químicos, esos tienen disruptores endocrinos. Entonces puedes reemplazar todo lo que es cosmética y cuidado personal por cosas naturales, por fitocosmética y alimentos en vez de agroindustriales, agroecológicos que no trabajen con estos pesticidas. En segundo lugar, hay que atacar, no me gusta la palabra atacar, pero hay que cambiar la alimentación. La alimentación hay que hacer una alimentación antiinflamatoria, que es básicamente sacar todos los ultraprocesados, comprar lo menos posible en el supermercado y tratar de cocinar más. Yo lo digo así, básicamente es eso. Tengo un curso, si les interesa, sobre salud, alimentación y salud menstrual que hicimos con Geo, que es nutricionista nutricionista ayurveda, especializada en plantas también. Y bueno, ahí por supuesto abordamos mucho más en profundidad la alimentación antiinflamatoria. Acá solamente les voy a dar algunos consejos que tienen que ver con esto: no consumir ultraprocesados, cuidarse mucho con el consumo de azúcar, ¿no? De estos productos que tienen azúcar, incluso con el consumo de frutas. La fruta está buenísima, pero no está bueno, por ejemplo, hacer ayunos de fruta. Es muy malo para las personas menstruantes. Hay algunas dietas que por ahí se hacen famosas, pero no se tiene en cuenta que quizás le resultaron a personas que no eran menstruantes, ¿no? Se han hecho esos estudios o investigaciones en los beneficios de esta dieta en hombres, ¿no? O personas que no tienen ciclo menstrual ovulatorio, y las personas con ciclo menstrual ovulatorio necesitamos otras cosas. También, por ejemplo, es peligroso las dietas bajas en carbohidratos, porque si bien carbohidrato es un tipo de azúcar, si lo combinamos con proteínas nos hace bien, mejoran, digamos, nuestro sistema hormonal, si son integrales también, o por ejemplo el zapallo, la batata, que tiene bajo índice glucémico, es decir, de azúcar en sangre, eso también nos hace muy bien, pero no está bueno que sea una dieta restrictiva. Porque además estas dietas restrictivas lo que nos van a causar es estrés, o a veces nos pone de mal humor, ¿no? El carbohidrato como que nos da esa sensación de saciedad que si no tenemos también nos puede causar estrés y al final terminar desequilibrando aún más el ciclo. Eso en cuanto a alimentación, las cosas básicas. Y después es muy importante reducir el estrés. De hecho, seguramente han experimentado en algún momento de la vida que si se van de viaje o les pasa algo, que por ejemplo se están mudando, o esto es muy frecuente cuando atravesamos algún duelo, alguna ruptura amorosa que no nos viene durante mucho tiempo. Decimos, uy, se atrasó la menstruación. Cuando la menstruación se atrasa, en realidad lo que se atrasó es la ovulación, ¿no?
es que no ovulamos o tardamos mucho tiempo en ovular, capaz pasaron 30 días y recién al día 30 ovulamos, entonces ahí es donde se retrasa la menstruación, y esto es por el estrés que les decía, ¿no? Entonces es muy importante, fundamental, creo que tendría que haber estado primero, empezar a ver cómo estamos con los niveles de estrés, ¿no? Cómo estamos en nuestro estrés, si estamos trabajando en exceso, si estamos pasando por algún proceso emocional. A veces hay proceso emocional que está bien, necesitan sus tiempos y el cuerpo acompaña, pero a veces tiene que ver con algunos malos hábitos, como por ejemplo comer en horarios que no corresponden, no sé, comer muy tarde, por lo general muy tarde a la noche, o a la noche quedarnos mucho con la computadora, acostarnos tarde, o estar mucho tiempo con pantallas. Todo eso puede generar estas disrupciones endocrinas y este exceso de cortisol, simplemente hábitos. Y otra cosa muy importante para reducir el estrés es la actividad física. Además, cuando hacemos actividad física podemos metabolizar mucho mejor los nutrientes. Entonces, es fundamental la actividad física para la salud del ciclo. Además de corregir estas cuestiones de la alimentación, hacer frecuentemente actividad física y para esto, para reducir el estrés, entonces también la actividad física tenemos que prestar atención. Si es una actividad física que la hacemos muy por mandato, por obligación, o si es algo que disfrutamos. La idea es hacer algo que disfrutes, no pensar en hacer algo muy extremo si no te gusta la actividad física o te tenés que ir a un gimnasio, no, sino con actividad física me refiero a empezar a moverte, ¿no? Puede ser algo al aire libre, puede ser una danza, algo que implique mover el cuerpo y que vos también te dé placer, que lo disfrutes. Eso es muy importante y con el tiempo nos van a dar ganas de hacer cada vez más cosas. Entonces empezá por algo que te guste, no pienses que tiene que ser algo súper exigente. Puede ser salir a caminar 3 veces por semana, puede ser bailar, ponerte a bailar, y presta atención que por ahí cuando estamos menstruando es esperable, eso sí es esperable, como les decía al principio, que no tengas energía y que no quieras hacer actividad física. Esos días menstruales está perfecto. Después, el resto del ciclo está bueno hacerlo, hay momentos donde tenemos más energía, entonces está bueno aprovechar eso para quizás hacer actividades un poquito más exigentes, pero siempre ir escuchando esta ciclicidad que tenemos, que es muy importante prestarle atención para nuestra salud en general. Hasta acá el video de hoy. No olviden suscribirse si les interesan estos temas y por favor poné me gusta, que me ayuda un montón para que YouTube me muestre más. También te voy a dejar acá mis redes sociales porque siempre subo mucha información interesante y también ahí podés adquirir los productos de Morgana. Déjame en comentarios las dudas que tengan, que yo los voy a responder. Si quieren que hagamos otro video más específicamente sobre pastillas anticonceptivas, también me lo dejan en comentarios. Y muchas gracias por llegar hasta acá. Les mando un beso, nos vemos la próxima.